mucho tiempo, la humanidad ha estado extrayendo recursos y materiales del planeta. No obstante, la humanidad ahora se ve en un grave problema, la sobreexplotación de los medios naturales. La humanidad lleva consiguiendo estos recursos desde tiempos inmemorables. Sin embargo, no hace mucho tiempo que la Tierra ha hecho ver que no puede dar más de sí. La explotación ya no es controlada. Los bosques, minería, lagos, océanos, montañas, todo lo que antes se creía que era un recurso ilimitado, ahora nos hace ver que no podemos continuar extrayendo recursos a este ritmo. Debemos parar. Solo en España se ha llegado a calcular que el uso de los recursos hídricos supera los niveles normales, debido a la agricultura intensiva y el turismo. Por ejemplo, el Parque Nacional de Doña Ana ya ha sufrido más de 1000 pozos ilegales que están desertificando la zona, con Almería y sus invernaderos espaciales, pues llegan a verse desde muy lejos contaminando la visualización de los paisajes naturales. Aunque en España las políticas de uso de energías renovables están activas, sus resultados también han provocado problemas. Ya hemos sufrido un apagón por una sobrecarga en los sistemas de energía, por haber demasiadas placas solares a la vez. La gran mayoría de generadores de energía de cero emisiones, como los molinos de viento, no solo producen una mínima cantidad de energía en comparación de otros recursos, como las centrales nucleares, sino que también producen una contaminación al ser creadas y tras su eliminación. A su vez, para tener una gran disposición de estas, se eliminan cientos de kilómetros de terreno que pueden ser usados para la agricultura o la ganadería, produciendo a su vez contaminación visual. El famoso cambio climático es un problema que ha estado sucediendo desde los inicios de la Tierra. A lo que llamamos cambio climático es solo una parte del ciclo que sufre la Tierra tras un respectivo tiempo. Por ejemplo, nuestro planeta ya ha sufrido de la extinción de la Tierra terrestre en varias ocasiones, con desastres naturales, efectos invernaderos que congelan la Tierra, cambio en el campo electromagnético terrestre que cambia la polaridad de los polos. Sin embargo, la humanidad ha favorecido el aumento de velocidad en cuanto a los hechos que suceden actualmente: pérdida de glaciares, fisura en la capa de ozono, extinción de especies. Y si está demostrado que los seres humanos estamos acabando con nosotros mismos, o al menos acelerando el proceso los humanos contaminamos mucho con la creación de recursos, liberación de gases tóxicos a la atmósfera e incluso ya hemos acabado con varias especies distintas de animales. Todos estos hechos no solo son reales, sino que incluso son extrapolados al cine. Disponemos de muchas películas y series como The Rain, 2012, una mítica de cine como Interstellar o incluso Waterworld, Mad Max, Wall-E o incluso Ultimátum a la Tierra. En estas películas de ciencia ficción y realidad se nos presenta un mundo casi post-apocalíptico en el que el mundo se ha ido al garete. Todo producido por la falta de lluvia, la sobreproducción de residuos, los problemas del fin de los tiempos y mucho más. No obstante, todos estos géneros y temáticas siempre giran en torno a algo, ya sea la humanidad destruyendo su propio hábitat y colapsando la sociedad, o si la misma naturaleza toma partido y arremete contra la humanidad para poder sanar. Las películas siempre retratan a las personas como los grandes problemas de estas causas. Algunas películas llegan a la conclusión de que no hay salvación alguna, y otras siguen viendo ápices de esperanza para la humanidad. Sin embargo, como bien dice el dicho, bicho malo nunca muere, por lo que estamos seguros de que si algo tan destructivo llegase a pasar como en la película de 2012 o incluso en Waterworld, nosotros terminaríamos logrando sobrevivir. Los residuos son uno de los grandes problemas del siglo XXI. Actualmente la Tierra tiene demasiados residuos plásticos, pero también existen otros residuos como los biológicos, los residuos nucleares y muchos más. La generación de residuos provoca una serie de problemas ambientales que afectan tanto a los ecosistemas de muchas especies como a la salud humana. Los residuos generan contaminación del aire, del agua e incluso del aire en la atmósfera, provocando una degradación de los suelos y contribuyendo al cambio climático. La acumulación de residuos en vertederos provoca la contaminación del suelo, y la quema de residuos libera gases tóxicos y partículas finas, que son perjudiciales para la salud, así como los residuos radiactivos que pueden provocar mutaciones en las poblaciones cercanas y las biológicas transmitir enfermedades. En 2023, España generó 112,7 millones de toneladas de residuos, un 3,5 más que en 2022, siendo así que generamos tantos residuos. Los gobiernos y las poblaciones ahora intentan mitigar todos los daños provocados mediante el reciclaje, la reutilización y a través de otros muchos medios que proponen. Para eliminar estos residuos, tenemos que primero saber cuáles de ellos no son tóxicos o malos para la salud, y si no lo son, pueden llevarse a cabo incineraciones para conseguir energía o simplemente almacenarlos en basureros.
No obstante, si los residuos son tóxicos o peligrosos, se deben de eliminar de otras formas como el tratamiento térmico, la descomposición, a través de agentes químicos o si son radiactivos, primero debemos de dejar los residuos durante un periodo de varios años para que las partículas se eliminen y que así sea posible su posterior eliminación. Sin embargo, a día de hoy, muchos de nuestros plásticos y residuos no son biodegradables, ni se pueden reciclar, y ese es uno de nuestros mayores problemas en cuanto a reciclar o eliminar residuos. Residuos pueden ser beneficiosos o perjudiciales para la naturaleza. La mayoría de residuos que generamos suelen ser o pertenecer a la fábrica o aquellos desechos de productos que ya no sirven o han sufrido una degradación, siendo los más degradados los que mayor generación de contaminación producen. No obstante, los residuos o desechos orgánicos biodegradables sí son beneficiosos, o al menos no perjudiciales, pues aquellos que se encuentren en la naturaleza, tras un periodo de tiempo, se eliminará volviendo a unirse o a fijarse en el medio natural, beneficiando así la vegetación y la cantidad de materia orgánica dentro de un ecosistema o de una zona en concreto. Todos aquellos desperdicios que nosotros generamos tenemos que transportarlo a diferentes sitios como a vertederos, basureros o si son peligrosos a zonas especiales. La mayoría de veces pensamos que el trabajo que se lleva a cabo para eliminar estos residuos o contrarrestar las emisiones de gases contaminantes suele ser bastante bajo, siendo así que muchas poblaciones no piensen o colaboren en la protección y reparación de nuestro medio natural, pues en algunos casos hemos podido ver que muchas personas que en teoría realizan su labor de reciclaje o de tomar medidas contra la contaminación llegan a no hacer su trabajo o a hacerlo mal, como si es en la recogida de residuos, como están divididos por plástico, cartón orgánico y que al final terminan siendo mezclados en el mismo contenedor, o cuando en vez de depositar cada residuo en su contenedor correspondiente, se mezclan y se depositan por partes distintas. Todo esto acarrea no solo una mala praxis profesional, sino que también podemos llegar a provocar que las personas vean todo como una farsa o una mentira, y que al final nadie quiera llegar a ayudar o a hacer algo. Investigadores de distintos organismos como España o la Unión Europea llevan ya mucho tiempo investigando para poder controlar o incluso frenar todos estos gases y residuos contaminantes. Sin embargo, la mayoría de ellos han divisado un problema mayor, la economía. Y así es como el interés de invertir en estas investigaciones o de solucionar los problemas es bastante bajo y caro. Por consecuencia, los gobiernos o empresas prefieren o ven más conveniente invertir su dinero en proyectos más beneficiosos para sus bolsillos que para el bienestar global. Para la eliminación de gases como el CO2 atmosférico ya existen máquinas capaces de filtrar y eliminar esas moléculas. Sin embargo, la instalación y uso de estas son muy caras y nadie termina de querer gastar tanto en usarlas. Para eliminar residuos radioactivos, tóxicos, incluso orgánicos, como víricos o bacterianos, ya existen también distintas maquinarias o formas de eliminar, como los residuos radioactivos, los cuales se pueden sumergir en agua pura y mediante tratamiento de ondas acelerar la descomposición de los núcleos, evitando que siga emitiendo radiación. Pero nada de esto se lleva a cabo. Es más, las poblaciones y gobiernos se gastan miles de millones de euros en prestaciones para organizar miles de actividades diferentes, como organizar nuevas obras y construcciones, demoliciones de estructuras, incluyendo la creación de proyectos que suponen o nos hacen creer que van a servir para contrarrestar los problemas de nuestra sociedad, así como los grandes problemas acerca de la obtención de energías 100% renovables y 0% contaminantes, de las cuales ya sabemos que contaminan incluso más, no usándolas, sino creándolas o creando sus piezas, con su transporte, instalación y como parte final su retirada, siendo así que emitan más emisiones de gases invernaderos y contaminantes de lo que le haría en un año una sola central nuclear. Actualmente, con el cambio climático, las poblaciones no solo hemos sufrido de aumentos de temperatura considerables, sino de pandemia, mayor contaminación atmosférica, la cual nos hace tener un aire más sucio y contaminado. Y esto es un problema a gran escala, pero ¿y si también lo es a pequeña escala? Como bien sabréis, dentro de nuestro mismo mundo en el cual reina la vegetación, lo animal y nosotros los humanos, también tenemos otros vecinos mucho más pequeños, las bacterias o especies microscópicas. Las bacterias son los organismos vivos más pequeños del planeta, constituyendo en un total estimado una cantidad de 5 billones de trillones, siendo así uno de los reinos más grandes de todos. ¿Pero qué tiene que ver las bacterias con todo esto?, os estaréis preguntando. Y todo tiene una respuesta muy concreta. La contaminación y el aumento de temperaturas, las cuales han provocado una mayor cantidad de enfermedades, tanto bacterianas como víricas, en todo el mundo, esto a su vez ha estado conduciendo a la humanidad a la sobreutilización de medicamentos, incluso con problemas muy pequeños.
Esto lleva ocurriendo desde que hace más o menos 100 años que descubrimos la penicilina, que el ser humano ha pasado de temer a estas bacterias que acababan con nosotros fácilmente a como lo vemos ahora, simples seres diminutos fáciles de eliminar. Sin embargo, tras perder el respeto hacia estas y llevar tanto tiempo acabando con ellas mediante antibióticos y medicamentos, que ahora han evolucionado y mutado, siendo así que obtenemos las temidas superbugs, o en español supermicrobios. Son bacterias que se han adaptado a nuestros medicamentos y son capaces de sobrevivir a estos con suma facilidad. Estas bacterias son muy resistentes y son aquellas que suelen encontrarse en las camillas mal desinfectadas de los hospitales, siendo así que si llegan a colarse en el interior de una persona durante una operación, que tras poco tiempo fallezca o sufra de alguna enfermedad muy grave. Se estima que para 2050 el número de fallecidos al año para estas bacterias sea más alto que el número de fallecidos por cáncer. Y si tan peligrosas son, ¿cómo es que no se lucha contra estas? Pues es muy fácil, no es algo en lo que se invierta tiempo o dinero, pues no es un tema de interés a nivel global y solo de algunas zonas muy pobladas o con pocas precauciones. Sin embargo, todavía sabemos que en ciertos medicamentos muy fuertes pueden acabar con esto, mas nos estamos quedando sin ideas para contraatacar a estas bacterias y ahí es donde entran los tratamientos experimentales. Los tratamientos experimentales son aquellos que no están demostrados o que no se han podido invertir lo suficiente como para poder desarrollarse o llevarse a cabo en la realidad. Mas, nosotros os vamos a hablar de uno que sí se probó en Alemania hace unos cuantos años atrás, la terapia de fago. En esta terapia se utilizan bacteriófagos para eliminar las bacterias ultra resistentes. Pero antes de explicar cómo son estas terapias y cómo nos pueden ayudar a resolver muchísimos de los problemas actuales, como la salud o la visualización de los problemas de contaminación, os explicaremos qué son los fagos, por qué son tan importantes. Los bacteriófagos son unos organismos que atacan a las bacterias, introduciendo una especie de jeringuilla o protuberancia que sale de su interior hacia el interior de la bacteria, mediante movimientos como los peristálticos. Introducen su material genético dentro de los plásmidos bacterianos, obligando a la bacteria a sintetizar miles de bacteriófagos en su interior. Una vez la bacteria no puede crear más, los bacteriófagos liberan una enzima llamada endosilina, la cual rompe la pared celular de la bacteria y libera a los bacteriófagos para que continúen parasitando a otras bacterias. Este hecho permite a la medicina moderna utilizar a los fagos como una herramienta, para que podamos salvar o eliminar bacterias molestas. Pero, ¿no significaría eso que las bacterias también podrían evolucionar para resistir a los bacteriófagos? Pues sí, pero nuestros amigos los fagos, como los seres vivos, también evolucionan, y hasta ahora han ido ganando. Pero, si algún día las bacterias llegasen a ganar, nosotros aún así podríamos resistir debido a la inmunidad a los medicamentos, y es que estos deberían de perderla, permitiendo así que podamos contraatacar con mucho más fuertes. Un hombre de unos 78 años, el cual tenía un dolor recurrente en su cavidad torácica debido a una enfermedad mortal ocasionada por la bacteria Pseudomonas aeruginosa, una de las más temidas, pues resiste a todos nuestros medicamentos y es capaz de sobrevivir incluso en gel hidroalcohólico. No obstante, este hombre, tras varios años de sufrimiento, se ofreció voluntario para insertar en su cuerpo miles de millones de bacteriófagos, especializados juntos con una gran cantidad de medicamentos a los cuales las bacterias eran ya inmunes. Tras un periodo de 3 semanas, el hombre se recuperó totalmente de aquel estado y vivió durante 6 largos años hasta que falleció por una parada cardíaca. No obstante, esto nos hace ver cómo algunas medidas desesperadas pueden salvar miles de vidas, pero como bien hemos comentado, estos tratamientos no han sido aprobados, ya que es difícil convencer a las personas para poder contribuir al desarrollo de la medicina moderna, cuando nos encontramos en un mundo de bulos y tragedias constantes, en el cual nadie parece querer involucrarse de verdad para ayudar a contrarrestar todos estos problemas.